vamos a seguir con nuestro taller de la memoria de esta semana. Esta es la segunda parte de la actividad que estuvimos trabajando con oraciones, ¿sí? Igualmente les recuerdo, en la actividad anterior utilizamos las oraciones y tratamos de buscar la palabra contraria de la que estaba marcada, ¿sí? Yo les marco una palabra y ustedes tienen que decir cuál sería la contraria, pero teniendo en cuenta, ojo, no palabras sueltas, sino teniendo en cuenta de que la oración, de que quepa en el contexto, digamos, de que esa palabra que cambiamos al contrario quede bien en la oración. Ahora vamos a hacer con las mismas oraciones, pero vamos a trabajar tratando de reemplazar la palabra por una que signifique lo mismo o lo más parecido que podamos. Eso lo que va a hacer, ¿sí? Esos sinónimos van a hacer de que nuestras oraciones esta vez no cambien de sentido, ¿sí? Entonces, acá tengo la primera oración que habíamos trabajado, ¿sí? Vamos a trabajar con las mismas. Pero entonces, si yo digo, bajé las escaleras para ver qué pasaba, ¿cómo sería si yo quiero decir lo mismo, pero no quiero usar la palabra bajé o quiero pensar otra forma de decirla? ¿Cómo se puede decir de otra manera? ¿Cómo puedo decir bajé? ¿Sí? Y que tenga sentido con que bajé las escaleras, ¿sí? ¿Cómo podría ser? ¿Se les ocurre? La vez pasada les dije que si quieren pueden ir anotando en un papel todas las respuestas que se les ocurren, ¿sí? O que si quieren pueden poner pausa, piensan tranquilos y después siguen con el video a ver si yo doy la misma respuesta que se les ocurrió a ustedes. Siempre que se les ocurra algo diferente, si tienen ganas, pueden escribir en los comentarios qué otras palabras se les ocurrieron, ¿sí? Entonces, entre todos, tenemos mayor cantidad de respuestas. Bueno, la que se me ocurrió a mí para reemplazar la palabra bajé sería descendí. Descendí las escaleras. Esperen que se me fue esto a cualquier lado. Y no sé por qué. Ñoca. Acá estaba. Bien. Decía que lo que a mí se me había ocurrido era la palabra descendí las escaleras para ver qué pasaba. Entonces, ¿les parece que suena lo mismo? ¿Que estoy diciendo lo mismo cuando digo descendí las escaleras que bajé las escaleras? Sí, sí, significa lo mismo. Si se les ocurre otra palabra diferente a la que se me ocurrió a mí, anótenlo abajo en los comentarios. Bien, vamos a la siguiente oración. Dice, escuché un ruido bajito y no sé de qué era, ¿sí? Entonces acá la palabra que tenemos que reemplazar es bajito y tiene que tener sentido en relación a que era un ruido bajito, no una persona bajita, ¿sí? Entonces no puedo poner enano, escuché un ruido enano, porque eso no tendría sentido. Pero ¿cómo podemos decir? ¿Cómo podemos decir de un sonido que se escucha bajito? ¿De qué otra manera lo podemos decir? Vamos pensando. A mí, una de las opciones que se me ocurre decir es que escuché un ruido suavecito, ¿sí? Fíjense que podría poner suave, pero como la palabra dice, no dice un ruido bajo, dice bajito en diminutivo, me parece que suavecito da la misma sensación, ¿sí? Escuché un ruido suavecito y no sé de qué era. Bien. Esto que estamos trabajando son llamados sinónimos, no me acuerdo, ya se los dije. Un sinónimo es una palabra que trata de ser lo mismo de lo que estamos diciendo, ¿sí? O sea, la reemplaza, pero el sentido no cambia. Distinto a trabajar con los antónimos, que son los contrarios. Ahí cambia totalmente al opuesto. Acá lo que estamos buscando es que no cambie el sentido de la oración. Entonces, el césped estaba, dice, estaba largo y muy verde, pero no puedo decir la palabra largo. Tengo que buscar otra palabra para decir esto. ¿Sí? ¿Cómo puedo decir que el césped, cómo estaba?
porque, a ver, ¿se les ocurre algo? ¿Cómo le decimos cuando el césped está largo? O que nos transmita esa idea de que está largo. Se me ocurre, por ejemplo, que podríamos decir que el césped estaba crecido, ¿sí? Que en este contexto, ¿sí? En esta oración, no está cambiando el sentido. Nos da la misma idea. También podríamos decir que el césped estaba alto. Bien, y pueden pensar si se les ocurre alguna más, ¿sí? Fíjense que queda, el césped estaba crecido, el césped estaba alto y muy verde, ¿sí? Ahí no está cambiando mucho el sentido de la oración. Perfecto. Nuestra siguiente oración dice, había una mariposa diminuta y me llamó la atención sus colores. ¿Qué palabra podemos poner en lugar de diminuta? ¿Sí? ¿Cómo era la mariposa? En lugar de decir que era diminuta y que nos dé la misma idea. Que la mariposa era como. Pequeñita, ¿sí? Todo lo que nos dé la idea de cosas bien, bien, bien pequeñitas. Podría ser chiquitita o chiquita. Podríamos exagerar un poco más, decir que era ínfima. ¿Sí? Ínfima. Y me llamó la atención sus colores, ¿sí? O sea, ahí también no estaríamos cambiando el sentido de lo que queremos decir con que la mariposa era diminuta. Nuestra siguiente oración. Acá. Juan tenía tanto desorden que no encontraba lo que había guardado. Entonces, ¿cómo podemos decir desorden sin decir la palabra desorden? ¿Sí? Usando otra palabra que sea parecida. Acá tenemos algunas palabras que por ahí son más del lenguaje coloquial. ¿Sí? Juan tenía tanto, vamos a tratar de ponerlas más suaves, ¿sí? Pero ustedes en su casa pueden decir las que se les ocurra, como decir que tenía tanto lío, ¿sí? O que tenía tanto embrollo, podríamos decir. Después hay otras palabras, ¿sí? Una que empieza con despe y otra que empieza con quilom, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que también irían para decir esto, que Juan tenía tanto. Acá encontré otra buena, despiole, ¿sí? Que no encontraba lo que había guardado. Ahí está. Y no dije ninguna grosería, me porté re bien. Vamos a la siguiente, ¿sí? Acá tenemos que Silvia rompió su radio. ¿Cómo podemos decir lo mismo sin decir la palabra rompió? ¿Qué hizo Silvia? ¿Qué se les ocurre en lugar de rompió? Y que signifique lo mismo, ¿sí? Que Silvia, ¿qué le hizo? Podríamos decir que destrozó, por ejemplo. Es un poco más exagerado, te da la idea de que realmente la hizo pedazos. O si no, una que es más adecuada por ahí y que es más formal, es una palabra que dice que averió, ¿sí? Averió. Y si no, cuando algo se rompe o se avería, podemos decir que que se le hizo un daño, ¿sí? Que está dañada. Entonces Silvia dañó su radio, ¿sí?
¿Les ocurre alguna otra palabra para decir rompió, que signifique lo mismo que rompió? Bien, todo lo que se les ocurre ya saben. A los comentarios. A ver, ¿cómo hago para decir lo mismo tratando de reemplazar la palabra salió y rápido? En lugar de decir salió, ¿cómo digo? Que José, ¿qué hizo? Por ahí puedo usar más de una palabra, se me ocurre, ¿no? Que José, podríamos decir que José se fue. Podríamos decir que José partió. ¿Sí? Ahí está, partió por ahí, bastante adecuada. Y en lugar de decir rápido, ¿cómo podemos decir que José se fue o que partió? Veloz, ¿sí? O hay otra forma, ¿cómo decimos? Sobre todo cuando caminamos así, taca, 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 que estoy caminando como ligero, ¿sí? Entonces José se fue o partió ligero, ¿sí? O ligerito a su casa. Hacía mucho que no usaba la palabra ligero, ¿sí? Pero siempre la usamos para eso, para la idea de que hacemos algo con rapidez. Bien, por último, ¿cómo podemos decir esto? Tengo el pelo brillante por un shampoo artesanal. ¿Cómo sería este asunto? Que tengo el pelo como. Tengo el pelo. ¿Cómo decimos cuando tenemos el pelo brillante? Que lo tengo. A ver. Podríamos decir reluciente. Podríamos decir que tengo el pelo. ¿Podríamos decir sedoso? ¿O da más otra idea, no? Sedoso da más la idea de algo al tacto y no tanto a la vista. ¿Sí? La idea de brillante es como algo que uno lo ve y que no tanto sedoso sería más como que te da la idea de que lo tocas y que está suave. Bueno, tengo el pelo reluciente. Si se les ocurre alguna más, acepto sugerencias. Y ahora el tema, por un shampoo, ¿y cómo digo? Artesanal, pero sin decir artesanal. Por un champú, ¿cómo? ¿Cómo se le dice a las cosas que son artesanales? ¿Cómo le podría decir? Podríamos decir que está hecho a mano, ¿sí? Eso sería una. O podríamos decir, cuando las cosas son artesanales, se llaman también como que son caseras, ¿sí? Por un shampoo casero. Bien. Bueno, si se les ocurren más opciones, acá estoy, ¿sí? Abierta a recibir sugerencias. La actividad de esta semana consistió entonces en trabajar un poquito estas cuestiones de palabras, buscando lo que significa igual o lo que significa lo contrario, ¿sí? Para ampliar todo lo que es nuestro diccionario mental. Les mando un saludo grande, espero que estén muy bien, a cuidarse, a taparse que hace mucho frío, ¿sí? Y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Besos.